En el pasado podcast hablamos de las causas, las consecuencias y las lecciones que nos dejó la crisis económica de 1929. Ahora hablaremos de la crisis económica de 2008, para lo que comenzaremos analizando los primeros años de recuperación de la crisis de principios del siglo XX. La crisis económica del 29 creó la ilusión del mercado eficiente, en la que los economistas creían que el sentido común de la gente sería suficiente para cambiar el comportamiento del mercado, lo que desencadenó la idea de pensar que los precios del mercado financiero eran correctos en un sentido fundamental. Así, bajo esta hipótesis, surgieron premisas útiles pero imperfectas. Se definieron fórmulas para el costo del capital e incluso modelos de fijación de precios para la gestión de riesgos. Y se propagó la idea de que darle más poder a los mercados ayudaría a la economía. Alrededor del mundo, estas ideas, hipótesis y fórmulas establecieron el camino de la economía global, que duró hasta la década de los 70. A medida que se acercaba a 1980, los académicos cerraban sus análisis respecto de los mercados, y cada vez más conclusiones indicaban que las hipótesis bajo las que se habían manejado los mercados por los últimos 40 años eran incorrectas. Por segunda vez, se refutaba la idea de que los seres humanos actuaban racionalmente y con visión de futuro, y prevalecía la idea de que la mayoría de las acciones se veían influidas por la incertidumbre y el miedo a corto plazo. Los inversionistas profesionales preferían estrategias con retornos estables, a corto plazo, ignorando el riesgo a largo plazo, todo con el objetivo de mantener su desempeño laboral. La filosofía de los inversionistas, combinada con muchas deudas, provocaron grandes problemas económicos, lo que desencadenó una oleada de regulación macroprudencial, que buscaba mitigar el riesgo y reducir los costos macroeconómicos provocados por la inestabilidad financiera. Ejemplos de política macroprudencial incluye exigir a los bancos que emitan deuda convertible en acciones para tiempos de crisis, ajustar los requisitos de capital bajo la premisa de exigir a mayor estabilidad económica, mayor capital, y de manera inversa, a menor estabilidad, menor capital, y someter a los entes no bancarios con alto apalancamiento a las mismas regulaciones que los bancos. El académico Thomas Philippon de la Universidad de Nueva York incluso propone la posibilidad de que el sector financiero sea demasiado grande y rico, que posea la capacidad de dejar de impulsar el crecimiento económico para empezar a pasar sobre él. Centrándonos ahora en las corporaciones, sería importante analizar la transformación que sufrió el perfil del director ejecutivo, quienes pasaron de hacerse responsables de los clientes, accionistas, comunidades y demás partes interesadas, a solo interesarse en hacer feliz a sus accionistas. Todo comenzó cuando se empezó a propagar la idea de que un director ejecutivo que controlaba tantas áreas del negocio podía perder el control y generar confusiones, lo que se convertiría en excusas de un posible mal desempeño. Esta idea evolucionó hasta convertirse en la doctrina de valor para los accionistas, en la que el director tiene la única tarea de aumentar el valor de las acciones, tomando el precio de las mismas como un reflejo exacto de la situación actual de la corporación y su perspectiva a futuro. Pero esta doctrina degeneró en empresas con acciones sobrevaloradas, que producían una ilusión poco exacta de la realidad de una corporación. Para 2004, algunos pocos economistas habían identificado este problema, pero no pudieron evitar la destrucción de parte o la totalidad del valor de muchas empresas. Si eres de un país de Latinoamérica, habrás notado que en los últimos años un gran número de empresas con base tecnológica han recibido grandes inyecciones de capital privado, quienes apuestan a que una de las miles de empresas en las que inviertan se convierte en el próximo elefante blanco, dejando al resto sumido en deudas y desempleo. Algo parecido ocurrió al principio del siglo XXI. La evidencia más clara que se encontró al analizar el gobierno corporativo después de la crisis financiera fue que los bancos más afectados eran los que tenían acuerdos de retorno más favorables para los accionistas, y la mayoría de las empresas tenían un capital social que representaba solo una pequeña parte de los balances, lo que significaba que los inversionistas tenían mucho menos en juego que los acreedores. Ahora solo nos queda esperar cuánto tardará en explotar la burbuja de las empresas con base tecnológica de América Latina. Aún no hemos aprendido todo, aún hay mucho por conocer sobre las crisis económicas. Todavía no terminamos de analizar las crisis del pasado y ya estamos en medio de otra. Por eso es importante no olvidar las lecciones que ya aprendimos y no cometer los mismos errores que sumieron a nuestro planeta en el desempleo, la miseria y la delincuencia.